En la serie Los más grandes filósofos de la historia, analizamos las ideas y perspectivas sobre la vida más fundamentales de los mayores filósofos de la humanidad. En este episodio, exploraremos la filosofía de Fyodor Dostoevsky. Además de filósofo, Fyodor Dostoevsky es más conocido como novelista ruso. Sus obras exploran la psicología humana en el turbulento ambiente sociopolítico de la Rusia del siglo XIX. Sus novelas tuvieron un gran impacto en la psicología, el estudio del funcionamiento de la mente humana, especialmente en personas que pierden la razón, son nihilistas, se vuelven locas o cometen asesinatos. Es considerado uno de los más grandes novelistas psicológicos de la literatura mundial. Dostoevsky nació en Moscú, Rusia, en 1821. Su familia era muy religiosa, al igual que él. Comenzó a escribir ampliamente desde niño y fue educado en casa hasta que lo enviaron a una escuela privada a los 13 años. 2 años después, su madre murió de tuberculosis. El padre de Dostoevsky, un alcohólico de temperamento explosivo, se recluyó en soledad y se volvió aún más irascible. Esta ira se expresó en abusos hacia sus siervos. Mientras aún estaba en la escuela, Dostoevsky supo que su padre había sido asesinado. La causa de la muerte quedó abierta a especulaciones, aunque algunos imaginaron que fueron sus siervos quienes lo mataron en un acto de venganza. La muerte de su padre, en circunstancias tan misteriosas y siniestras, no pudo sino haber afectado profundamente a Dostoevsky. Su primera convulsión coincidió con la muerte de su padre. Esto sería el primer indicio de su lucha de por vida contra la epilepsia. Tras terminar sus estudios en la Academia de Ingeniería a los 23 años, su pasión por la literatura lo llevó a renunciar a la carrera para la que se había formado y dedicarse a escribir. Aunque había publicado algunas traducciones de novelas extranjeras, estas tuvieron poco éxito y decidió escribir una novela propia para intentar recaudar fondos. Estaba en grandes dificultades financieras debido a su estilo de vida extravagante y su creciente adicción al juego. Dostoevsky comenzó su carrera escribiendo ficción sobre personas pobres en situaciones duras. En 1843, publicó su primera novela, Gente pobre, escrita en forma de cartas. Trata sobre un empleado empobrecido que está desesperadamente enamorado de una joven a la que nunca podrá poseer. Muestra la vida de las personas pobres, su relación con los ricos y la pobreza en general. La novela fue elogiada por un crítico respetado, la nombraron la primera novela social de Rusia y una obra socialista importante. Desafortunadamente, su segunda obra, El doble, fue recibida con menos entusiasmo. Sus obras posteriores no ganaron mucha popularidad. Esta falta de éxito preocupaba a Dostoevsky. Su vida y obra estuvieron marcadas por la falta de rumbo y la confusión, publicando cuentos cortos que, en su mayoría, son experimentos en diferentes formas y temas. Algunos años después, se unió a un grupo de discusión literaria de revolucionarios llamado el Círculo Petrasevsky, enfocado en derrocar el orden social existente, oponiéndose al sistema feudal ruso, que mantenía a millones de siervos atrapados en una vida de servidumbre sin derechos legales plenos. Inevitablemente, los miembros fueron infiltrados por la policía secreta y eventualmente arrestados. Dostoevsky estaba entre ellos. Se encontró encarcelado y en confinamiento solitario. Para Dostoevsky, fue el verdadero comienzo de su vida interior, de la iluminación de la cual surgirían sus grandes obras. Fue introducido al tema del castigo que estaba sufriendo, así como al crimen. 8 meses después, fue condenado a muerte. Lo llevaron a ser fusilado en una plaza pública. En el último minuto, cuando los rifles ya estaban cargados y apuntados, llegó un mensajero ondeando una bandera blanca y ordenando a los hombres armados que detuvieran la ejecución. Todo había sido planeado. Cada detalle había sido preorganizado en una forma retorcida de tortura psicológica. Fue enviado a un campo de trabajos forzados en Siberia durante 4 años en condiciones extremadamente duras, seguido de otros 6 años de servicio militar obligatorio en el exilio. La década de 1860 fue una de las más turbulentas en la historia rusa, así como una con grandes reformas, con el tan esperado fin de la era de la servidumbre. Después de que se le permitió regresar a San Petersburgo unos 10 años después, volvió como un hombre diferente. Escribió y publicó unas memorias de prisión tituladas Notas desde la Casa de los Muertos, en las que describió su propia experiencia, así como las vidas de los diversos prisioneros que había conocido en Siberia. Un año después, en 1864, publicó Notas desde el subsuelo, considerada una de las primeras obras de literatura existencialista. En esta obra, Dostoevsky intenta justificar la existencia de la libertad individual como una parte necesaria de la humanidad.
Presenta la historia de un amargado y aislado exfuncionario conocido como el hombre del subsuelo. Su objetivo es hacer que todos a su alrededor sean tan infelices como él. Sin embargo, está haciendo algo importante, insiste en el hecho peculiar de la condición humana: queremos felicidad, pero tenemos un talento especial para hacernos miserables. El hombre a veces está extraordinaria, apasionadamente enamorado del sufrimiento, eso es un hecho. Dostoyevski argumenta en contra de la visión popular de que el hombre es una criatura de razón y que la sociedad puede organizarse de manera que garantice la felicidad de los humanos. Insiste en que los humanos desean la libertad más que la felicidad, pero también ve la libertad como una fuerza destructiva, ya que no hay garantía de que los humanos la usen de manera constructiva. La evidencia de la historia sugiere que los humanos buscan la destrucción de los demás y de sí mismos. El sufrimiento es parte de la condición humana. Y las ideologías que buscan mejorar el mundo siempre contienen un defecto: no erradicarán el sufrimiento, sino que cambiarán las cosas que causarán dolor. Así, la vida solo puede ser un proceso de cambiar el enfoque del dolor, y siempre habrá algo que nos angustie. Notas desde el subsuelo lanza un ataque contra todas las ideologías de progreso social que aspiran a la eliminación del sufrimiento, resolviendo un problema y dirigiendo nuestra naturaleza a estar infelices de otras maneras. Dostoyevski fue un escritor único en el sentido de que a menudo hacía que las personas que representaban lo opuesto a lo que él creía fueran los personajes más fuertes, inteligentes y admirables en sus libros, lo que requiere un gran coraje moral. Sin embargo, algunas personas podrían equivocarse al pensar que él aprueba las acciones de personajes atroces. Esta asombrosa pieza de literatura fue el comienzo de sus 4 obras maestras: Crimen y Castigo, El idiota, Demonios y Los hermanos Karamazov. Crimen y Castigo sigue siendo la novela rusa más conocida, así como una de las mayores obras de la literatura mundial. Es, ante todo, una fascinante novela de detectives, pero una en la que sabemos desde el principio quién cometió el crimen atroz. Se centra en la angustia mental y los dilemas morales de Raskolnikov, un estudiante de derecho empobrecido en San Petersburgo que no puede pagar sus estudios. Puede ser visto como un racionalista materialista, una rareza en esa época, y está convencido de la idea de que Dios estaba muerto. Estaba persuadido de que la única razón por la que alguien actuaba de manera moral era por cobardía y tradición. Dostoyevski quiso crear un personaje que tuviera todas las razones para cometer un asesinato, filosófica, práctica y éticamente. Raskolnikov formula un plan para matar a una anciana malvada que es prestamista y que posee una gran cantidad de dinero de personas con dificultades financieras. Después de escuchar una conversación en la que un estudiante afirmó que el mundo estaría mejor si ella estuviera muerta y el dinero se diera a alguien que lo necesitara más. También cree que puede liberarse de la pobreza y realizar grandes hazañas para la sociedad, el fin justificando los medios. Raskolnikov racionalizó su filosofía del asesinato, afirmando: sin embargo, las cosas no salieron como lo planeó. Tras el asesinato cuidadosamente planeado, se encuentra confundido, paranoico y con repugnancia por lo que ha hecho. Entra en periodos de delirio en los que lucha con la culpa y el horror y tiene una serie de sueños perturbadores. De alguna manera, junto con el asesinato, también había matado una parte de sí mismo. El orgullo de Raskolnikov lo separa de la sociedad, se ve a sí mismo como una especie de hombre superior, una persona extraordinaria y, por lo tanto, por encima de todas las reglas morales que rigen al resto de la humanidad, y así no puede relacionarse con nadie de las personas comunes que deben vivir en obediencia y no tienen derecho a transgredir la ley, dice. Por lo tanto, se considera uno de ellos, y en vista de las desafortunadas circunstancias mundanas y el avance de la humanidad de alguna manera, supera los obstáculos del asesinato y el robo. Tras el asesinato, su aislamiento aumenta. La novela explora profundamente la psicología del mundo interior de Raskolnikov. Dostoyevski parece sugerir que el encarcelamiento y el castigo reales son mucho mejores que el estrés y la ansiedad de intentar evitar el castigo. Uno debe eventualmente confesar o volverse loco. Dostoyevski retrata a Raskolnikov como un nihilista, sombrío y con un sentimiento de profundo vacío durante la mayor parte de la novela. Es un utilitarista que cree que las decisiones morales deben basarse en la regla de la mayor felicidad para el mayor número de personas, justificando así, en su mente, el asesinato. En las reformas socialistas del siglo XIX en Rusia, el crimen es una protesta contra la estructura anormal de la sociedad y nada más. En otras palabras, el entorno es lo que los ha arruinado. Así, si la sociedad estuviera organizada normalmente,
todos los crímenes desaparecerían instantáneamente, ya que no habría razón para protestar y todos se volverían justos de inmediato. Sin embargo, Dostoyevski critica fuertemente esta noción, afirmando: en otras palabras, no podemos estar sujetos a un sistema social rígido. Afirma: esto, en esencia, es uno de los aspectos más importantes de Crimen y Castigo. La humanidad es mucho más complicada de lo que a los ingenieros sociales les gusta pensar. Otro aspecto del libro es aceptar el sufrimiento y ser redimido por él. Este fue el mensaje de Dostoyevski a un mundo que se apresuraba frenéticamente en la dirección opuesta, buscando abolir el sufrimiento y encontrar la felicidad. Sin embargo, desde la época de Dostoyevski, el mundo ha conocido muchos problemas y ha encontrado poca felicidad. La novela refleja el trastorno social y los grandes cambios en la sociedad rusa tras siglos de servidumbre. La pobreza se convirtió en una dificultad constante y hubo un aumento en la violencia como resultado de las difíciles condiciones económicas. La embriaguez, la prostitución, las enfermedades y los niños abandonados llegaron a tipificar la naturaleza de la realidad rusa en la década de 1860. Durante este tiempo, el nihilismo se volvió prevalente, abogando por el fin de la creencia en la religión y en Dios y por ser reemplazado por algo nuevo. En este tiempo, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche escribió famosamente que Dios está muerto, no una declaración celebratoria sino trágica. Sin embargo, creía que los hombres podían prescindir de la religión y crear nuevos valores, elevándose a la figura del superhombre. Dostoyevski veía este nuevo movimiento ateo como increíblemente peligroso, sentó las bases para el personaje de Raskolnikov, con sus propias creencias de superhombre. Nietzsche leyó y admiró a Dostoyevski, lo llamó el único psicólogo del que tenía algo que aprender, y que, tanto Nietzsche como Dostoyevski tenían temas sorprendentemente similares. Ambos están obsesionados por preguntas centrales sobre la existencia humana, especialmente las que conciernen a Dios. Mientras que Dostoyevski es un autor literario que explora estos temas a través de personajes y tramas matizadas, el estilo de escritura de Nietzsche es más aforístico y poético. El siguiente libro importante de Dostoyevski es El idiota, cuyo personaje central es el príncipe Miskin, un joven que regresa a Rusia tras pasar tiempo en un sanatorio suizo recibiendo tratamiento por epilepsia e idiotez. Hasta el siglo XX, un término médico real para trastornos neurológicos. Comenzando con el viaje en tren a San Petersburgo, se ve arrojado de cabeza a la corrupción de la sociedad. Su corazón abierto, inocencia y falta de experiencia social llevan a muchas de las personas que encuentra a asumir que carece de inteligencia y a llamarlo idiota, aunque es altamente inteligente, a menudo reflexionando profundamente sobre la naturaleza humana y encarnando lo que se supone son los mejores aspectos de un ser humano y un verdadero cristiano. Mientras que Crimen y Castigo lleva a la lucha interna de Raskolnikov, El idiota trata sobre el efecto del príncipe Miskin en la sociedad fría, hambrienta de dinero y manipuladora en la que se encuentra. Dostoyevski se propuso la tarea de retratar un alma buena en un mundo cruel. Es una de las obras más personales de todas, mostrando los sentimientos y pensamientos de una persona antes de la ejecución, reflejando la propia experiencia de Dostoyevski. Escribió: había una iglesia no lejos, su tejado dorado brillando bajo el sol brillante, recordó mirar con una intensidad aterradora ese tejado y los rayos de sol que destellaban desde él. No podía apartar los ojos de esos rayos de luz, esos rayos le parecían su nueva naturaleza, y sentía que de alguna manera se había fusionado con ellos. La incertidumbre y el sentimiento de repugnancia por esa cosa nueva que estaba por venir en un minuto eran espantosos, pero dijo que lo más horrible para él era el pensamiento constante. Dijo que esta reflexión finalmente lo llenó de tanta amargura que rezó para que lo fusilaran lo antes posible. Otra similitud entre el personaje principal y Dostoyevski son los episodios epilépticos. Durante gran parte de su adultez, sufrió de una forma inusual y debilitante de epilepsia. Escribió a su médico: en general, la novela refleja el significado de la vida, la muerte y el sufrimiento, así como la belleza de la humanidad. ¿Por qué? Sin embargo, el libro recibió algunas críticas debido a su estructura incómoda y organización caótica. Dostoyevski escribió en una carta: su tercera obra maestra es Demonios o los demonios. Es una alegoría de las posibles consecuencias catastróficas de las ideologías presentes en la Rusia del siglo XIX, especialmente el liberalismo europeo y el nihilismo, en contraste con lo que era más importante para Dostoyevski, la ortodoxia rusa. La novela a veces es muy divertida,
pero lentamente se torna progresivamente trágica y siniestra, sumergiéndose en las profundidades de la desesperación humana sin que nadie escape de la oscuridad. Se convierte en una tragedia a gran escala que estudia la cuestión de la organización social de la sociedad futura que reemplazará a la actual. El propósito principal de la novela es mostrar que puede hacer el vacío espiritual a la naturaleza humana y cómo una crisis existencial individual no resuelta podría conducir al desastre. Los demonios pueden verse como personajes considerados portavoces de diferentes ideologías que atraen la mente rusa. Cada una de las ideologías lleva una perspectiva sobre Dios, se pueden resumir en 4 visiones diferentes. La primera ideología es el nacionalismo religioso que afirma que el objetivo de todos los movimientos de las naciones es únicamente buscar a Dios. La segunda es el socialismo nihilista destructivo, que sirve como disfraz para el oportunismo. La tercera es una fe en la voluntad propia para superar el dolor y el miedo y convertirse en Dios mismo, y la cuarta es la personalidad satánica, seductora pero repelente y vacía, asociada con la alucinación del romanticismo. Al final, todos perecen. Toda la ley de la existencia humana consiste en nada más que en que un hombre pueda siempre inclinarse ante lo inconmensurablemente grande. En otras palabras, Dostoevsky retrata la existencia humana como un signo de divinidad inconmensurable e infinita. Las personas se sienten emocionalmente apegadas no por el realismo, sino por el lado ideal de las ideologías y la nota religiosa en ellas. La obra fue tan poderosa que un capítulo en particular, en Casa de Tikhon, fue prohibido y considerado inmoral porque era insoportablemente realista, con Dostoevsky viéndose obligado a publicar el libro sin él. Un capítulo impactante y revelador que resume la esencia de la novela, que luego se incluiría como apéndice. Los hermanos Karamazov es la novela final de Dostoevsky, murió poco después de su publicación. Es una novela filosófica que profundiza en cuestiones de Dios, el libre albedrío y la moralidad, disfrazada de un simple misterio de asesinato. Aborda la pregunta fundamental de la existencia humana, cómo vivir mejor la propia vida. Presenta a 3 hermanos, el impulsivo y sensual Dmitri, el ateo racional y frío Iván, y el menor de todos, el novicio Alyosha, quienes tienen opiniones opuestas sobre esta pregunta fundamental. Su padre, Fyodor, es un hombre imprudente y rico que persigue mujeres. Dostoevsky no sabía realmente cómo evolucionaría el libro cuando comenzó a escribirlo, un testimonio de su genialidad. Como consecuencia, el libro no trata tanto de la trama, sino de cómo estos hermanos evolucionan y enfrentan sus luchas basados en sus diferentes visiones del mundo. Los humanos son contradicciones andantes, y el desarrollo de personajes de Dostoevsky en este libro es verdaderamente una obra maestra. Los personajes son más reales y humanos que cualquier otro, y te identificarás con ellos, simpatizarás con ellos, los maldecirás y los celebrarás. Puede ser una experiencia profundamente personal, ya que podrías estar apegado a la visión del mundo de uno de estos personajes, eventualmente dándote cuenta de que no te gusta lo que ves, cambiando toda tu visión del mundo y dirección en la vida como resultado de esta experiencia. Un pasaje particularmente importante en el libro es el de un encuentro imaginario con el líder religioso más poderoso, el Gran Inquisidor, y Jesús, quien ha regresado a la tierra. Aquí, la ideología racionalista y nihilista que permeaba Rusia es defendida por Iván mientras se encuentra con su hermano Alyosha. Proclama que rechaza el mundo que Dios ha creado porque está construido sobre una base de sufrimiento. Cristo ha reaparecido entre la gente y ha sido reconocido. Camina entre ellos en silencio con una suave sonrisa de compasión infinita. El Gran Inquisidor pasa por allí y ordena a los guardias que apresen a Jesús. Los guardias lo toman como prisionero y lo encierran. Pasa el día, y cae la noche. En medio de la profunda oscuridad, la puerta de hierro de la prisión se abre de repente, y el viejo Gran Inquisidor entra lentamente con una luz en la mano, se detiene y contempla durante mucho tiempo el rostro de Cristo. Lo acusa de haber infligido a la humanidad la carga del libre albedrío, y que es una amenaza para la estabilidad de la sociedad. Si se le permitiera seguir vivo, lo perturbaría todo y debe morir de nuevo. Todo el tiempo que el Gran Inquisidor ha estado hablando, Cristo ha permanecido en silencio. De repente, se acercó al anciano y lo besó suavemente, esa fue toda su respuesta. El anciano, atónito y conmovido, le dice que nunca debe volver allí y lo deja salir. El prisionero se marchó, dejando al anciano con ese beso brillando en su corazón y su idea aún en su mente, y así permaneció. Dostoevsky retrata al Gran Inquisidor no como un monstruo, sino como una figura bastante admirable. Es una guía para la idea crucial de que los seres humanos no pueden vivir en pureza, no pueden estar a la altura del mensaje de Cristo.
La estatua al poeta nacional de Rusia, Pushkin, fue inaugurada en 1880, brindando a Dostoyevski la oportunidad que había buscado durante mucho tiempo para hablar a sus compatriotas, advirtiéndoles de los peligros que les esperaban y las consecuencias ruinosas que seguramente seguirían si seguían a los occidentales con sus promesas fraudulentas de progreso y libertad. Pronunció su discurso en un salón de columnas utilizado por la nobleza. Una figura verdaderamente profética, hablando con gran fuerza y elocuencia y culminando en su tremendo clímax cuando proclamó la llegada de una hermandad universal traída no por el socialismo y la revolución, sino por la plena y perfecta realización de la Ilustración cristiana. Murió un año después, en 1881, por sus complicados problemas de salud. Todo lo que Dostoyevski había advertido se convirtió en realidad en Rusia. La iglesia colapsó, el nihilismo y el ateísmo se volvieron prevalentes, y las ideologías de Marx y Lenin que hacían creer a la gente que era posible crear una sociedad perfecta sin Dios causaron millones de muertes. Las obras de Dostoyevski, lejos de parecer pertenecer a un pasado desaparecido, se vuelven cada vez más relevantes para los dilemas y distracciones que forman parte de la experiencia de vivir en esta era. Toda su vida, estuvo en busca de Dios y solo parece haberlo encontrado, si es que alguna vez lo hizo, al final de sus días, tras pasar por lo que llamó el infierno de la duda. Lo que hace que sus libros valgan la pena leer ahora es la visión implacable de las fuerzas destructivas que entran en el mundo cuando hay un vacío de comprensión espiritual. La libertad de elegir entre el bien y el mal, la veía como la esencia misma de la existencia humana. Todas nuestras imperfecciones son parte de la condición humana, y no deberíamos atormentarnos con el sueño de que podríamos convertirnos en seres perfectos e ideales.